Bueno, pues aquí vemos la caja de bornas correspondiente a este motor trifásico de inducción, en las cuales vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bornas. ¿De acuerdo? Estas seis bornes, lo que son las conexiones físicas al exterior de los extremos de cada uno de los 3 devanados del estator. De los devanados que me van a generar o a crear el campo magnético giratorio que va a permitir el giro del motor. Bueno, si os fijáis, estas bornas tenderíamos a pensar que están unidos los extremos de cada uno de los 3 devanados, pues este con este con este y este con este. ¿De acuerdo? Pero no va a ser así. No va a ser así por una cuestión de conectividad. Es decir, si os fijáis ahora mismo, estoy conectando los 3 extremos, los mismos 3 extremos de los 3 devanados en un solo punto, mediante estas 2 chapitas metálicas. Mediante estas 2 chapas de cobre, estoy uniendo todos en un punto. Es decir, estoy haciendo una conexión en estrella. ¿Lo veis? Por facilidad de utilización de estas chapas metálicas, sin necesidad de hacer puentes, lo que se ha hecho es, con respecto a los terminales de entrada, desplazar los terminales de salida de cada uno de los 3 devanados. De tal manera que este de aquí, a ver si podemos apreciarlo, si vemos aquí los terminales de entrada, a ver si me acerco un poquito más. Los terminales de entrada, bueno, este está cortado el plástico, pero bueno, podemos ver aquí V1 y podemos ver aquí W1. Por lo tanto, por eliminación, este tiene que ser U1, que me lo marca ahí. Bueno, pues si os fijáis, si este es U1, el terminal de entrada del devanado U, intuitivamente diríamos que este sería U2, pero fijaos lo que nos marca la placa, o la placa, el bornero, que este es W2. Si pudiéramos ver estos 2 terminales, veríamos que aquí pondría U2 y que aquí pondría V2. Es decir, sobre los terminales de entrada han desplazado uno a la derecha los terminales de salida. U1, U2, V1, V2 y W1 y W2. ¿Por qué es esto? Pues como os decía, para facilitar la conexión en triángulo mediante la utilización de estas placas metálicas, de estas placas de cobre. Es decir, si quiero hacer una conexión en estrella, la haríamos como veis en la imagen, pero si quiero hacer una conexión en triángulo, lo único que debería hacer es aflojar esas 3 tuercas, como voy a hacer ahora. Vamos a aflojarlas, vamos a quitar esas tuercas, a ver si centra la imagen, quitaríamos una tuerca. Con mucho cuidado al final de que no se nos caiga hacia el interior del motor. Ahí tendríamos una tuerca quitada. Quitaríamos la segunda. Bueno, lo voy a hacer con las 3, porque luego voy a realizar la conexión en el exterior. Va a ser el siguiente paso. Y la tercera, bueno, aquí falta una chapita también, deberían ser 3 chapas de cobre las que debería haber en cualquier caja de bornas de un motor. Bueno, pues quitamos esa tercera tuerca, con mucho cuidado cuando lleguéis al final para que no se nos caiga en el interior del motor. Y bueno, para realizar la conexión en triángulo, lo que deberíamos hacer es conectar de la siguiente manera. Voy a quitar estas 3 también. Con una mano es un poco complicado. 2.
y 3. Bueno, aflojaríamos estas 3. Voy a aflojar solo una, para que veáis. Voy a quitar solo una, para que veáis cómo se conectaría. Si os fijáis en el esquema que os voy a poner en pantalla o que aparece en pantalla, pues estas chapitas metálicas, sacaríamos una, las quitaríamos de su sitio, una, la segunda, a ver si con una mano puedo apañarme, quitaría la segunda. Y la manera de conectar este motor en triángulo mediante la utilización de estas chapas metálicas es en vertical. Por eso están desplazados, sería así. Uno, otra chapita entre estos dos terminales y otra chapita entre estos tres. De tal manera que queden unidos U1 y W2, V1 y U2 y W1 y V2. Formando el triángulo, formando ese triángulo. De tal manera que gracias a las chapitas metálicas o con la conexión de unas chapitas metálicas yo puedo realizar tanto la conexión en estrella como la conexión en triángulo de este motor. No obstante, muchas veces lo que vamos a utilizar son conexiones que llevamos al exterior, quitando estas chapas metálicas. Vamos a llevar las conexiones del interior de la caja al exterior, no solo las de entrada a los devanados, que por aquí vendrían las líneas, sino las del otro extremo de los devanados, las llevaríamos también fuera a unos bornes. Y es en estos bornes donde realizaríamos la conexión en estrella o la conexión en triángulo, si lo queremos hacer de manera manual. O bien lo haríamos, que es lo más habitual, mediante la utilización de dos contactores, ¿de acuerdo? Dejando un tercer contactor para la alimentación general del motor, y dos para el cambio, uno para estrella y otro para triángulo. Mucho cuidado cuando hagamos ese cambio mediante contactores, porque nunca pueden estar funcionando a la vez, se produciría un cortocircuito. Si los dos entran a la vez, tanto en estrella como en triángulo, estamos cortocircuitando las fases. Por lo tanto, hay que tener un enclavamiento entre esos dos. Un enclavamiento es que no puedan funcionar simultáneamente, ¿vale? Vamos a hacer un enclavamiento eléctrico siempre entre estos dos contactores para que en ningún caso puedan funcionar simultáneamente. Y de esa manera evitamos que se produzcan cortocircuitos. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es esa conexión en triángulo que vimos que se podía hacer con chapitas, gracias a ese desplazamiento de los terminales, de los bornes de los devanados, lo vamos a llevar a la parte de el bornero. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a realizar la conexión en triángulo de ese motor. ¿Por qué? Porque puede que nos interese saber qué intensidad está circulando por cada uno de los devanados en triángulo. Claro, si nos interesara saber qué intensidad está consumiendo cada uno de los devanados con una conexión en triángulo, tendría que medir, si lo hiciera aquí la conexión, tendría que medir en la propia chapita, lo cual es imposible prácticamente. Por eso vamos a llevar esas conexiones fuera y tranquilamente aquí con una pinza emperimétrica se podría medir el consumo por fase de cada uno de los devanados. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a intentar realizar eso. Voy a ver si puedo dejar. Si podemos trabajar. Así. Bueno, creo que se ve bastante bien. A ver si no se cae. Perfecto. Bueno, pues para eso tenemos preparados 3 cables con sus terminales que vamos a meter en cada uno de los 3 extremos de salida de los devanados. Uno por ahí con su tuerca.
Voy a identificar el del medio con azul, por ejemplo, aunque deberían ser, bueno, debería estar bien identificado por los colores, ¿eh? El segundo iría por ahí. Con su tuerca. Y el tercero también con su tuerca. Tercero con su tuerca. Ya los fijamos todos. Este estaba, que había quitado la tuerca de antes. Bueno, pues la ponemos de nuevo. Bueno, y ahora mediante la llave vamos a realizar un apriete de esas tuercas para dejar bien fijadas las conexiones. Y la tercera conexión. Bueno, debería utilizar una arandela y esas cosas para mejorar el apriete, ¿eh? Bueno, una vez fijados, que no se me crucen, que estén mirando siempre los terminales en el mismo sentido, así evito posibles cortos, ¿eh? Y este terminal de entrada que había dejado suelto, pues también vamos a apretarlo. Ahí tendría. Este está un poco flojo, que los había aflojado antes, entonces vamos a apretarlos de nuevo. Ese de ahí y este de aquí. Bueno, bien, pues ya tengo las 3 conexiones, las 6 conexiones llevadas al exterior. 3 que son las negras de entrada y 3 que son las de salida. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a realizar las conexiones en el exterior. Es decir, vamos a llevar esas conexiones al cuadro eléctrico. Voy a poner el cuadro eléctrico detrás del motor para ver si se puede apreciar en cámara. ¿Vale? Voy a llevar esas conexiones a este cuadro eléctrico. Voy a subir un poquitín ahí. Bueno, pues ahí tengo el cuadro eléctrico. Bueno, supongamos que la línea, que deberían ser las dos la misma, en un arranque estrella triángulo, si yo utilizo estos dos contactores en un arranque estrella triángulo, al final estas líneas deberían llegar al motor, pero bueno, vamos a suponer en este caso que las líneas de alimentación al motor sean estas 3. Por aquí llegan las líneas. Entonces, la primera conexión que se ha de realizar es cada una de esas líneas con cada uno de los terminales de entrada. ¿De acuerdo? Luego voy a coger el primer terminal de entrada, que corresponde a este conductor, este de aquí, y lo voy a poner en su sitio. ¿De acuerdo? Aquí. Lo voy a conectar en triángulo. Luego pensar una cosa. Si lo voy a conectar en triángulo, este terminal tiene que estar en el mismo punto que el W2. Este es el U1. Luego tengo que tener el terminal junto con el W2, que sería el correspondiente a este cable. ¿Vale? Estos dos tienen que ir juntos. Entonces tengo varias posibilidades. O llevo una conexión hasta este bornero de aquí de la derecha,
Es decir, llevo la línea hasta ese bornero, o bien llevo uno de los dos, como voy a hacer ahora, a la parte inferior del cuadro, a la L1, entra U1. La L1 llega hasta U1. Bueno, pues voy a hacer esa primera conexión de U1 a L1. Ahí tendría mi primera conexión. Bueno. Lo mismo para la V1, la del medio, que sería el correspondiente a este segundo conductor. A ver, sí, a este segundo conductor, pues la L2 a la L2, la V2, perdón, que sería este, a la L2. Pues lo llevaría a la L2. Sería ahí. Bien. Y la U3, es decir, el cable negro que aún no he utilizado, que es el W1 a la L3, el W1 a la L3. Bueno, pues lo conecto a la L3. Bien. Los terminales de salida, aquí ya tendría los terminales de entrada. Los terminales de salida los voy a conectar a estos borneros de aquí. ¿De acuerdo? Por la parte de abajo. Es algo que está en el exterior, es un elemento que está en el exterior del cuadro, este motor. Por lo tanto, las conexiones entrarían por la parte inferior. Por la parte superior salen o entran al cuadro. Bueno, pues vamos a suponer que aquí voy a poner la U2, V2, W2. ¿De acuerdo? Luego voy a buscar la U2, que es la correspondiente, si os acordáis, al terminal del medio. De los de salida, el del medio. Bueno, pues ese terminal de salida de los del medio sería este cable de aquí. Sería este cable de aquí. Bueno, ¿vale? Que es el que va al terminal 2, al terminal del medio de la caja de bornes. Bueno, pues como es U, lo voy a meter al primero de ellos. Y aprieto por la parte de abajo, Bien. El V2, que es este, iría a la segunda borna. V2, que sería este cable de aquí. V2 al terminal del medio, a la borna del medio. Esa de ahí. Perfecto. Y el el W2, que es este de aquí, que es el que aún no tengo conectado, lo conecto a la tercera borna correspondiente a la W2, esta tercera borna. Bueno, pues lo conectaría ahí a esa tercera borna. Y otra vez apretaría. De esa manera ya tengo llevadas las conexiones del motor a mi cuadro eléctrico, a la parte de fuera del motor. Nos quedaría una conexión importante del motor, muy importante, porque esta conexión que es la tierra es una conexión que, si os fijáis, voy a enseñarosla en la caja de bornos. Esta conexión de tierra, si os fijáis, bueno, no se ve muy bien. No sé si lo llegáis a apreciar, porque lo está tapado. A ver, esta conexión de tierra, mirad si seguimos el cable, veis, no sé si lo apreciáis ahí abajo, hay un tornillo ahí abajo, ese de ahí, que está
en contacto con la carcasa. Y es ahí donde, a ese tornillo de ahí abajo, a ver si puedo poner el... Bueno, ahí. Ese tornillo de ahí abajo es el que llega este cable de tierra del motor. ¿Vale? Por lo tanto, este cable de tierra lo conectaríamos a un terminal de tierra. ¿De acuerdo? De los que aparecen en el borne. Pues vamos a ello. Conexión importante. Vamos a ello. Conectaríamos con un terminal de tierra. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a realizar, voy a traer un poco de cable. Y ahora vamos a realizar las conexiones exteriores entre cada uno de estas tres terminales de entrada. Podría ser desde arriba, porque vamos a trabajar por dentro del cuadro. Es decir, cada una de estas terminales de entrada con respecto a los de salida del motor, esos tres de ahí. Bueno, pues si os fijáis, voy a coger la medida del primero. El U1 debería estar conectado con el W2. ¿Vale? Bueno, voy a tomar la medida, a ver si no tiro el móvil. El U1 debería estar conectado con el W2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta medida vamos a cortarla. Pelamos el cable. Pelamos el cable. Pelamos el cable y vamos a conectar ese terminal. Esta primera conexión del triángulo la vamos a conectar en este terminal de entrada, pero por la parte de arriba, por la parte de arriba, para movernos por el cuadro eléctrico, no por la parte que sale del cuadro eléctrico o que llega al cuadro eléctrico. Luego metería ahí mi primer terminal. Si vemos que no podemos trabajar muy bien o que tenemos dificultades para trabajar con el borne instalado en el cuadro, lo que haríamos sería sacar un momento el borne, realizar la conexión y volver a ponerlo en su sitio, en su lugar. En este caso, bueno, son bornes preparados para fuerza, no tendría ningún problema, Son bornas. Bueno, pues ahí tendría mi primera conexión, es decir, U1 con W2. ¿De acuerdo? Bueno, pues conectaría W2 en el lugar que le corresponde. Y cerraría esa conexión ya por ahí. Y ahí tendría mi primera conexión hecha del triángulo que estoy intentando realizar. Presentaría el cable bien perpendicular y lo que me sobre lo guardo dentro de la canaleta correspondiente. Bueno, la segunda conexión, si os fijáis, sería V1 con U2. V1 con U2. Y estas sí las podemos ver. Fijaos. A ver si me lo centra. Ahí. Esta sería V1. Ahí lo veis. V1 con U2. No sé si se llega a apreciar la U. Pero bueno, esta es U2. Bueno, pues vamos a realizar esa conexión. V1 con U2. Recordar que V1 era la segunda, era la que venía con la L2. Pues conectaríamos o mediríamos desde V1 hasta U2, que sería esa primera. ¿De acuerdo? Bueno, pues realizaríamos esa segunda conexión
de la misma manera que hemos hecho la primera, ¿eh? Bien, pues tendríamos ya conectado, o iríamos a conectar nuestro segundo vértice del triángulo, ¿eh? Segundo vértice del triángulo, abrimos bien la prensilla aquí, a ver si podemos. Bueno, pues este iría aquí. Vértice del triángulo, ¿eh? Segundo vértice del triángulo, abrimos bien la prensilla aquí. A ver si podemos. Bueno, pues este iría aquí, ahí, lo fijo. Bien, y lo llevo, habíamos dicho, acordaros, V1 con U2. Bueno, pues lo llevaría a U2, que sería este de aquí. Bien, bueno, pues vamos a hacer esa conexión, vamos cerrando la prensilla. Ahí la tengo cerrada, voy a darle un poco más de apriete. Ahí. Bueno, pues tendríamos nuestra segunda conexión realizada. Y lo que nos sobre siempre va a quedar en el interior de la canaleta, ¿vale? Siempre es bueno que sobre un poco, por si acaso necesitamos hacer en un futuro labores de mantenimiento, que no nos veamos justos en las conexiones. Por último, la última conexión sería la correspondiente a W1, que es esta, a ver si me lo... ahí, W1 con la V2, la V2, que sería esta conexión de aquí. Bueno, pues vamos a realizarla. W1, que recordar es la última que nos queda de esas tres, con respecto W1 con V2, que sería esta. Muy bien, pues cortamos ese trozo de conductor, pelamos los extremos, pelamos los extremos. Bueno, ya tenemos los extremos pelados y haríamos lo mismo que con las anteriores conexiones, liberaríamos un poco la prensilla de la L3, terminal de entrada de W1. Bien, conectaría ahí W1. Si vemos que nos vemos forzados a abrir un poquitín más la prensilla, porque al ser cables de 2,5, el aislamiento a veces me impide el que podamos trabajar con comodidad, el que nos entre bien el conductor. Incluso si vemos que no es suficiente o que nos lo evita el otro conductor, le quitamos un poco más de aislante, porque es el que realmente entorpece la conexión, el aislamiento de los conductores. Bueno, pues ahí metería el de fase, la línea, la L3,
Sería este. Mirad, en esta ocasión me estoy viendo apurado a la hora de... No estoy trabajando con comodidad en esa L3, entonces lo que voy a hacer es retirar un poco la borna, la retiro, la quito de su sitio, la saco fuera y entonces hago las conexiones fuera. ¿De acuerdo? A ver si no os tapo con las manos. Hago las conexiones aquí en el exterior. Una y el segundo. Vale, tendría las conexiones, lo veis ahí, hechas desde el exterior. Presentaría esa conexión y luego el último apriete ya se lo daría cuando ya estuviera montado, en el carril DIN. De momento las fijo con la prensilla y el último apriete ya se lo daré cuando esté montado. Bueno, pues ahí están fijadas y ahora lo encajaría en el carril DIN. Bueno, presento este cable en la canaleta, lo metería en la canaleta, que es el que realmente me está estorbando, no me está dejando. Metería el conductor por la canaleta y ahora haría el encaje de la borra, ¿de acuerdo? Ya encajé en la parte de arriba y ahora presiono en la parte de abajo. Y bueno, el otro cable lo llevo, recordar, de W1 a V2, que es la del medio, la que tengo ahora mismo libre. Bueno, pues le doy un poco de forma y ahí lo tendría. Y aprieto en el propio carril. Bien, y presento el cable de nuevo. Me va a sobrar, como siempre, no hay problema de ningún tipo, al revés. Es mejor que sobre un poco de cable, que no estén tirantes. Bien, pues ahí tendría hechas las conexiones. Recordar. Entro por L1 hacia el motor y hacia la salida del borne W2, ¿vale? Bueno, ya veremos, son los tres vértices del triángulo. Os pondré las conexiones por aquí, ¿de acuerdo? Mirad que coincidan la U1 con la W2, la V1 con la U2 y la W1 con la V2, ¿de acuerdo? Fijaos en el triángulo, en las conexiones, y veréis que hemos seguido al pie de la letra esas conexiones. ¿Vale? Con esto tendríamos una conexión en triángulo. Y lo interesante de esta conexión es que ahora sí podemos medir la intensidad que circula por cada uno de los tres devanados del estator, del motor. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la intensidad total, voy a mover un poco la cámara, la intensidad total la intensidad de línea vendría por cada una de estas tres líneas de entrada. Pero si os fijáis, cuando llega a este punto, parte de la intensidad se me va por aquí, hacia el motor, y parte por el puente que yo he hecho. ¿Vale? Luego, si mido en cualquiera de estos tres cables, en cualquiera de estos tres, o en cualquiera de estos tres, lo que estaré midiendo son intensidades de fase, las intensidades que están circulando por cada uno de los tres devanados del motor. ¿Y cómo las medimos? Pues mediante la utilización de una pinza amperimétrica, ¿de acuerdo? Una pinza amperimétrica, pues como esta, podría ser una como esta, Entonces esta pinza amperimétrica lo que haremos será en cualquiera de los tres conductores que entran a cada uno de los tres devanados o de los que salen, pues intercalo o abrazo ese conductor, para medir la intensidad que circula por cada uno de los devanados. ¿De acuerdo? Bueno, pues
realizando estas mediciones del consumo por fase, sabremos, por ejemplo, si el motor tiene tocado algún devanado, si está dañado algún aislamiento del devanado, por ejemplo, o si está cortocircuitado alguno de los 3 devanados. Es decir, en condiciones normales, la medida, es decir, la intensidad eficaz que esté circulando por cada uno de los 3 devanados deberá ser relativamente igual, unos a otros. ¿De acuerdo? Tenéis que tener presente a la hora de medir que cuanto más lejos del motor estéis o cuanto más alejados estéis de otro conductor, más precisa será la medida, porque no se verá afectado el toroide que tengo aquí dentro, este toroide, si os fijáis en las conexiones, pues tengo un núcleo de material ferromagnético ahí dentro, en el que se induce corriente por campo magnético, porque está sometido a un campo magnético, el que genera la corriente que circula por el conductor sobre el que estoy midiendo. Pero si otro campo magnético cercano entra en juego, puede afectar a la medida. Por lo tanto, cuanto más alejados estemos de cualquier otro campo magnético, mejor será la lectura del aparato. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la manera que tendríamos para poder medir intensidades de fase con una conexión en triángulo. No tenemos otra opción más que la de llevar las conexiones al exterior. Bueno, pues cualquier consulta, cualquier duda que os haya quedado con respecto al vídeo, o bien lo visualizáis de nuevo, o bien planteáis las dudas a través de los medios que siempre os digo. Venga, un saludo a todos y en los siguientes capítulos pues veremos ya el arranque de estos motores, la regulación de velocidad, veremos muchas más cosas. Venga, un saludo, hasta luego.